Erronken artean dudarik gabe eta gizarteari begira, dudarik gabe, nafar gizarteari begira, zenbait gai eta zenbait asuntu ez hainbeste politika arloan edo alderdien arteko harremanen arteko gaiak, baizik eta zerbitzu publikoen inguruan diren momentu honetan arazoei begira. Eta zentzu horretan, esan bezala, Geroa Baik erantzunkizunez. Hasiko du bere lana, ez bakarrik parlamentu honetan, baizik eta baita ere, gobernuan abuztuan izan zen akordioaren ondorio sartutako erantzunkizun haiek edo gai haiek. Besteak beste, dudarik gabe, osasun bidea, osasun publikoa aurrera eramateko erantzunkizuna eta momentu honetan erronka bi epe motzean eta ez bakarrik zerrendak, hor beti izango dugu gure apustua, baina baizik eta zerrendak murriztea nola ez, baizik eta baita ere eta horrekin batera 2024 begira datozen aurrekontuak eta osasun publikoari dagozkion aurrekontu justuak eta Nafarroan 4 urtez geldituta egon den beste gai bat eta da lege publikoa, osasun publikoaren legea. Eta zentzu horretan bai, azpimarratu nahi dut Geroa Bairen borondatea, parlamentu honetan, akordioak lortzeko ahalik eta neurri orokorrenean. Señalaba que acometemos un curso político que para ustedes también soy muy consciente, o para muchas y muchos de ustedes, porque hemos tenido la ocasión de vernos hasta mediados, entrado bien mediados agosto, ha sido el arranque de un curso político con un margen breve, un lapso de tiempo breve, y en cualquier caso un curso político que arranca, y he escuchado algunas de las preguntas que se han llevado a cabo en los últimos minutos o en las portavocías precedentes, pero arranca, es verdad, con impulso político importante, por diferentes causas y por diferentes motivos. Y en cualquier caso, en Geroa Bai no queremos perder de vista de que además de la, en fin, como digo, especial circunstancia política que se van a vivir en Navarra en los próximos meses y en estos años de legislatura, seguimos teniendo retos importantes en materia social, en materia fundamentalmente de servicios públicos, y ese va a ser el primer objetivo de Geroa Bai en la acción que nos corresponde, en las responsabilidades que hemos asumido en el Gobierno como en el Parlamento. Y, por lo tanto, tenemos muy claros retos importantes como el de Osasun Bidea, devolver a la ciudadanía navarra el crédito de la salud pública foral, y para eso hay que empezar con 2 ejes de actuación esenciales. El primero de ellos, el de trabajar y además hacerlo con vocación de extender los acuerdos a la inmensa mayoría de este Parlamento, en el que es un proyecto legislativo que tristemente quedó aparcado durante 4 años, como es la Ley Foral de Salud, y empezar también este curso político trabajando en lo que sin duda va a ser la herramienta que nos permita acometer esta tarea, como es la de los presupuestos públicos para 2024, que ojalá, quiero hacer en principio una expresión de deseo, se cierren, porque tenemos un Gobierno que de alguna manera acomete las tareas de Gobierno en este primer año de legislatura desde la experiencia de los socios, desde la experiencia de muchas de las consejeras y consejeros, pero en cualquier caso, como digo, desde la experiencia de la realidad también de las mayorías parlamentarias. Como digo, ojalá los veamos, porque será positivo para Navarra esos presupuestos generales de Navarra cerrados en tiempo y forma. En cualquier caso, como decía, este es también un curso político llamado, en fin, especialmente marcado por circunstancias políticas, y una de ellas, me adelanto por si acaso, eran esos llamamientos que se han hecho desde UPN, desde distintas voces de UPN, a la colaboración con Geroa Bai. Parece también, y alguna he oído, y han tenido ustedes ocasión de leer, nos animan también algunas voces, incluso desde el PSN, a esa colaboración. Yo, como portavoz de Geroa Bai en estos momentos, y en cualquier caso desde mi formación, yo animo a dar pasos más allá de las meras declaraciones de intenciones. Yo animo a dar pasos más allá en materias como la que acabo de señalar, en materia de salud pública, en recuperar para la salud pública de Navarra ese crédito, esa realidad, esa confianza del conjunto de la ciudadanía,
en materia de convivencia, o por ejemplo, porque así he leído o he querido leer algunas declaraciones, las he querido leer, en materia de euskera. Y quiero explicarlo. Respetar todas las formas de sentirse navarra, de sentirse navarro, es empezar por respetar el euskera. Y esta afirmación, que me parece muy importante, leída por boca del portavoz de UPN, esta afirmación importante, respetar todas las maneras de sentirse navarra o navarro, no cuadra con una ley, por ejemplo, que restringe los derechos lingüísticos de las navarras y navarros en la Ribera de Navarra con respecto al euskera, o que niega a ayuntamientos como el de Mañeru pasar a la zona mixta. Y yo creo que esta es una posibilidad de arrancar, como digo, más allá de las meras declaraciones de intenciones, colaboraciones que serán positivas para la convivencia de esta tierra, para su desarrollo a futuro y, por supuesto, para el bienestar de las futuras generaciones. Respetar todas las formas de ser navarra, navarro, es también respetar el euskera. Y ahí, desde luego, en Geroa Bai nos queremos encontrar. Pero ahí, empezando por ahí, en el respeto, como digo, a nuestra realidad, a nuestra lengua. Hemos tenido, en cualquier caso, hoy también algunas propuestas por parte de otras fuerzas parlamentarias, en este caso el Partido Popular, que se manifestaba con respecto a esta cuestión, bueno, de una manera que yo creo que luego en el conjunto del Estado se ve el reflejo de lo que termina cerrando puertas a lo que en una democracia parlamentaria es fundamental, que son los acuerdos parlamentarios y el encuentro entre fuerzas diferentes para llegar a las mayorías necesarias y suficientes. Hoy teníamos una declaración institucional propuesta por el Partido Popular, que conocen, supongo, todos ustedes. Quería significar la posición de Geroa Bai en torno a la abstención, que no ha llegado a producirse porque se cerraba el paso a esa declaración institucional con la posición tan negativa de Bildu. Señalar además, y poniendo en cuestión o queriendo subrayar una cuestión especial o esencial, cuando la propia Audiencia Nacional, que es el Tribunal Especial para los Delitos de Terrorismo, cuando la propia Audiencia Nacional insiste en recordarnos que siempre en la observancia de las leyes no pueden prohibirse actos de estas características, hace mal el Partido Popular insistiendo en estas materias allá donde los propios tribunales y tribunales específicos para cuestiones de este orden, cuando los propios tribunales establecen que entra en el terreno de la libertad de expresión y siempre en observancia de que no se cometan delitos, el que se produzcan situaciones como estas. En cualquier caso, y siempre a disposición de las preguntas que puedan tener. Si las hay. Bai, orain arte izan duguna, bueno, adierazpenak besterik ez dira izan, eta zentzu horretan Geroa Bairen mezu argi eta garbi, adierazpenak ongi daude, baino gero aurrera pausoak eman behar ditugu, hemen parlamentuan edo gobernuak proposatzen dituen gaiekin akordioetara iristen. Eta zentzu horretan, eta egia da, UPN-eren ahotan edo UPN-eren bozeramalearen ahoan entzun dugun edo irakurri dugun kasu honetan, baino entzun dugun, bueno, adierazpen hori, ez, errespetua izan behar dela nagusi, Nafarroa izakeraren inguruan diren egoera edo jarrera guztiekin, bueno, hasiko gara, zentzu horretan eta Geroa Bairen izenean proposatzen UPN-eri kasu honetan, baina baita ere sozialisten ahotik entzun ditugun ahotsei proposatzen baita ere esan bezala, errespetu hori, euskararen inguruan izan behar den errespetua aldarrikapen hori egin behar dutela edo onartu behar dutela, sinetsi behar balin badugu aukerarik dagoela aurrera eramateko esan bezala kolaborazio hori. Errespetua lehenengo euskararekin eta hainbeste zenbait gaiekin, baina lehenengo euskararekin, eta hortik aurrera nola ez ikusiko dugu ezberdinen arteko akordioak. Sí. En ese mismo sentido, ¿cree usted posible ese entendimiento que parece que UPN lo ha dicho expresamente con ustedes pese a esa discrepancia también en materia de euskera, tener ese mismo entendimiento con UPN? Mire, escuchar
por boca, como digo, en este caso de portavoces autorizados, más allá que discrepantes en estos momentos, pero bien autorizados por parte de UPN, la necesidad de lo que finalmente se resume en algo que, a nuestro entender, y desde luego para mí, es esencial, que es ese respeto a diferentes maneras de sentirse navarro, pero respeto real. No el respeto de boquilla, sino pasa necesariamente por sacar el euskera de la ecuación de la confrontación partidaria. Pasa necesariamente por expresar también públicamente ese respeto al euskera, que ya lo ha ido haciendo UPN de alguna manera tímida en esta legislatura, muy puntual además, pero pasa necesariamente. Y también por superar algunos de los, yo diría, fíjese, de los propios muros que se han creado algunos intereses partidarios, en el caso de UPN y del PSN también en legislaturas pasadas. Todo lo que sea avanzar en esa materia va a ser positivo para esta comunidad. Todo lo que sea sacar materia de generación de bienestar en torno a realidades culturales, históricas, pero sobre todo también de exposiciones políticas, todo lo que sea sacar, como digo, del enfrentamiento partidario, aquello que solo puede ser elemento de unión, y evidentemente pongo encima de la mesa y de manera muy intencionada, porque es elemento sustancial en todo ello, el euskera, pero he puesto también encima de la mesa la Ley Foral de Salud. Vamos a encontrarnos, y ojalá sea de manera unánime en el Parlamento, vamos a encontrarnos en materia de defensa de servicios públicos, vamos a encontrarnos, pero evidentemente hay materias que tienen que empezar ya a superar malditismos, y una de ellas es la manera absolutamente torticera, relacionada con intereses partidarios, que durante demasiado tiempo ha sufrido la sociedad navarra de manera equivocada y de manera, como digo, interesada. Empecemos, por lo tanto, por los hechos. Hay un tema en el que no han incluido ustedes en el acuerdo del programa de gobierno, que es el del corredor ferroviario de alta velocidad, que estos días también ha sido noticia por la posición de la AIREF en relación a la conexión con la isla vasca a través de Vitoria. ¿Qué posición tiene Geroa? Sabe que lo hemos dicho desde siempre, la posición de la AIREF es una posición, primero, de parte, lo quiero recordar, de parte importante, pero primero, perdón, la AIREF, la ADIF, sí, no, yo he caído también además, no, ADIF, y por eso digo, primero de parte, es bastante evidente, y en Geroa Bai vamos a mantener la posición que ya hemos avanzado en ocasiones anteriores. Queremos los estudios que pongan encima de la mesa otros elementos que no solo el coste de la obra o la importancia del coste de la obra, otros elementos como impacto medioambiental, desarrollo a futuro de una obra de estas características, sobre todo dimensión y capacidad de absorber el flujo ferroviario, son todas estas cuestiones que deben estar encima de la mesa antes de tomarse una decisión. Y es cierto que ADIF ha hecho esa expresión o se ha pronunciado en este sentido, pero faltan informes esenciales a la hora de tomar, como digo, una decisión de estas características. Luego seguimos donde estamos. Si efectivamente cualquiera de las variables inclinaran la balanza a un lado, estaríamos ahí. Si la balanza se inclina del otro, claramente defenderemos esa posición por una cuestión. Navarra, y venimos diciéndolo desde Geroa Bai durante mucho tiempo, Navarra cumple ordenada, solidaria y, en fin, religiosamente, y en cualquier caso con esto quiero decir que cumple con los compromisos asumidos a través del convenio, con ese 1,6% que navarras y navarros pagamos cada año de todas las inversiones en infraestructura que se llevan a cabo en el conjunto del Estado. Donde el kilómetro de alta velocidad costaba 18 millones, quiero recordar, y estoy hablando de memoria, en los trayectos o trazados más sencillos, a donde el kilómetro cuesta muchísimo más dinero, en torno a los 28-30 millones de euros, como en el trayecto hasta Valladolid. Por ejemplo, por poner un ejemplo de trayectos de alta velocidad o de altas prestaciones donde ha habido que trabajar con una especial dedicación en responder a lo que la propia orografía y el propio terreno exige. Bueno, Navarra ha pagado el 1,6 cuando el kilómetro tenía un coste menor y el 1,6 cuando el kilómetro tiene un coste mayor. Si lo que se le va a ofrecer a Navarra es el kilómetro más baratico y dejar esa obra con una posibilidad de vida
en torno a la capacidad de captación de flujos, de flujo ferroviario, de flujo de transporte. Evidentemente estamos hablando de algo que Geroa Bai no va a admitir si, insisto, lo primero, los informes señalan que Ezkio es viable medioambientalmente, que Ezkio es viable en torno a lo que la orografía exige en cuanto a técnica de obra y si efectivamente esto supera lo que Vitoria ya sabemos tiene un problema, y es que el flujo de tráfico ferroviario hará de Vitoria finalmente un embudo. Y otro más que ya ha advertido Geroa Bai en otras ocasiones, y es que la posibilidad de que Vitoria termine desviando el flujo o la infraestructura prioritaria por otros territorios. Y eso, lógicamente, no será una buena noticia para el desarrollo del futuro económico e industrial de esta comunidad. Eso es bien claro. No, en el Parlamento no podría seguir. Si efectivamente, según el acuerdo al que llegábamos las tres formaciones políticas que conformamos en estos momentos el Gobierno, se presentará mi candidatura, y así decidido por Geroa Bai, se presentará mi candidatura en los próximos plenos, no sabría decirle cuándo, pero entiendo que a lo largo de este mes de septiembre, si nada se tuerce en la votación, porque eso se puede producir, no es algo que prevea razonablemente, o por lo menos no en términos de coherencia política, yo entiendo que ese acuerdo hace suficiente el que esa candidatura saliera, y por lo tanto entiendo que compartiré con ustedes, por supuesto con mi grupo parlamentario y con el equipo de Geroa Bai, este mes de septiembre, las labores que tenía encomendadas, y a partir de ahí, pues lógicamente trabajaré, en este caso sí, como senadora foral, pero en la Cámara Alta, en el Senado, lo cual me mantiene vinculada a la política navarra, que es en este caso una de mis grandes pasiones, y a una legislatura, como digo, que, en fin, es cierto que advierte momentos de especial interés políticos, tanto en lo que es la legislatura del Estado, esto creo que es bastante evidente, pero también y especialmente aquí en mi tierra, en Navarra.